vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Fue tu gracia la que me sanó. Mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. ¿Qué tal, familia MIT? Bienvenidos a esta transmisión. Queremos agradecerle a todos aquellos también que ya están conectados. Vamos a tener un tiempo especial de parte de Dios, así que estamos atentos y receptivos a lo que el Señor tiene preparado para nosotros en este día. Antes de comenzar, quiero que repitamos nuevamente la filosofía del reino, que dice de la manera siguiente: soy un ciudadano del reino. La palabra de Dios es mi constitución. He sido perdonado, he sido justificado, vivo en santidad, disfruto su abundancia, establezco y extiendo su reino y su Santo Espíritu me guía y reinaré con él
por la eternidad. Dele un buen aplauso a Jesús, porque es una verdad poderosa que tiene mucho que ver con lo que vamos a compartir en este día. Vayamos entonces a nuestras Biblias, a Génesis capítulo 15, versículos 1 al versículo 6, y vamos a poner toda la atención, vamos a enfocarnos en este pasaje que dice de esta manera. Poco tiempo después el Señor le dijo a Abraham: Abraham, no tengas miedo, porque yo te protejo y te doy una recompensa muy grande. Pero Abraham contestó: mi Señor y Dios, ¿para qué me servirá todo lo que me vas a dar si no tengo hijos? En ese caso, como no me has dado un hijo, todo lo que me regales le quedará a Eliezer de Damasco, que es uno de mis criados. Entonces el Señor le dijo: vas a tener un hijo, y será él quien se quede con todo lo que tienes, de modo que ningún extraño se quedará con tus bienes. Luego el Señor dijo que Abraham saliera de su carpa y le dijo: intenta contar las estrellas en el cielo y verás que no puedes, pues así de numerosos serán tus descendientes. Y Abraham le creyó al Señor, y esto le agradó al Señor, y por eso lo consideró un hombre justo. En este versículo número 6 está contenido nuestra enseñanza. Leámoslos nuevamente. Y Abraham le creyó al Señor, y esto le agradó al Señor, y por eso lo consideró un hombre justo. He titulado la plática de este día, dándole seguimiento a las otras dos pláticas de los domingos anteriores, así que le he puesto por la acción más poderosa de la fe. Así como le escucha, repita conmigo: la acción más poderosa de la fe. Por naturaleza, nosotros los seres humanos estamos acostumbrados, o mejor dicho, nos asombramos ante las cosas extraordinarias, ante las cosas maravillosas, ante aquellas cosas especiales o sorprendentes. Mayormente cuando leemos en Hebreos capítulo 11, donde se nos relata acerca de todos aquellos hombres que nos dejaron un ejemplo a través de su fe. Cuando leemos cómo cruzan el río Jordán, cómo son derribadas los muros de Jericó, cómo los gigantes son vencidos, esto es algo extraordinario. Vemos que en Hebreos 11 muchos relatos de personas, dice la escritura, que taparon bocas de leones, recibieron a sus muertos, recibieron las promesas, etcétera, etcétera. Cuando leemos esta historia, definitivamente se despierta en nuestro interior ese deseo de ser como esos hombres, como esas personas que demostraron valentía, gallardía y que conquistaron mediante la fe. Pero la fe es como un edificio que también podemos describirlo como algo maravilloso, extraordinario, creado por el hombre. Y muchas veces nos quedamos contemplando los pisos que tiene y vemos lo maravilloso que es por fuera, pero no logramos ver hacia abajo, hacia adentro. Es donde verdaderamente están los fundamentos, donde están los cimientos que sostienen esos 20, 30, 40 pisos, o como los rascacielos que tienen más edificios o más pisos. De esta misma manera es la fe. Por eso es que hablo acerca de la acción más poderosa de la fe. Normalmente, repito, nos llama todo lo de afuera, nos llama todo lo externo, pero en esta ocasión vamos a ver cuál es la acción más poderosa de la fe. Nos gusta ver los resultados de la fe y queremos obtener los resultados de la fe, los frutos de la fe, pero tenemos que ir a los cimientos. Y esa es la acción más poderosa del cual le quiero hablar en este día, de las cosas que no vemos. ¿Cómo es que Abraham recibe el título de el padre de la fe?
Es más, la Biblia declara que él fue amigo de Dios. Entonces, hubo alguna cosa que Dios vio en Abraham, de modo que lo consideró su amigo y de modo que se le ha dado el título del padre de la fe. Es ese punto el que quiero tratar hoy. Recuerde que el versículo 6 dice, y Abraham le creyó al Señor y esto le agradó al Señor y por eso lo consideró un hombre justo. Abraham fue considerado un hombre justo. Fue justificado Abraham a través de su fe. La Biblia en el Nuevo Testamento, tanto en Gálatas como en Efesios como en Romanos, relaciona a Abraham como una persona que no necesitó de las obras de la ley para ser justificado, que fue suficiente su fe en Dios para ser libre de culpa, para ser libre de condenación, para ser libre de la salvación por obras. Entonces vea, vamos llegando a este aspecto importante de lo que yo quiero tocar. Así que Abraham, dice la Escritura, le creyó al Señor. No está diciendo que creía en Dios, está diciendo que le creyó al Señor. Porque una cosa es que usted crea en alguien y otra cosa es que usted le crea a ese alguien. La Biblia declara que los demonios también creen y tiemblan, pero no le creen al Señor. Entonces esa es la diferencia. Hay muchas personas allá afuera que probablemente creen en Dios y de alguna forma eso es bueno, pero yo le invito a que usted le crea al Señor. Así que esta es la fe, la clase de fe que necesitamos para poder tener los resultados que esperamos, para tener aquellos resultados que queremos. Es importante entonces entender este fundamento, este principio y esta doctrina de la justificación o del justo por su fe vivirá. Entonces lo primero que tenemos que entender aquí es que la fe es mayor que las obras. Repita conmigo, la fe es mayor que las obras. Una vez más, la fe es mayor que las obras. Romanos capítulo 4, versículo 1 al versículo 7, es un pasaje muy interesante. La versión NTV muestra perfectamente lo que quiero transmitirle a través de este pasaje. Dice de esta manera: humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Es una pregunta que está haciendo el apóstol Pablo. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Veamos lo que descubrió. Dice que si sus acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios. Pues la Escritura nos dice: Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Oiga eso, Dios lo consideró justo debido a su fe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzo para lograrlo. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Así que qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Definitivamente Romanos capítulo 4 usa varios verbos aquí que nosotros lo usamos como un medio para llegar a un fin, como un medio para lograr algunas cosas, como un medio para lograr el favor de Dios. Pero el apóstol Pablo escribe de manera muy clara de que Abraham no necesitó de sus acciones
No necesitó de su actuar, no necesitó de sus obras, sencillamente necesitó creerle a Dios, creerle al Señor. Por eso estamos hablando de que la fe es mayor que las obras. Abraham, dice el apóstol Pablo, fue justificado por su fe. Toda su desobediencia, todo porque él desobedeció. Él vemos como una persona normal desobedeciendo, pero él ya había sido justificado delante de la presencia del Señor. Nosotros normalmente queremos lograr algunas cosas, queremos aprender como no sé, como 3 pasos, 7 pasos, 5 pasos para alcanzar este resultado, 5 pasos para derribar las murallas, 5 pasos para cruzar el río Jordán, y normalmente estamos basando las cosas en el hacer en el lugar de ser. De esta otra forma pudiéramos definir la fe de Abraham: en el ser para después hacer. Y nosotros muchas veces queremos hacer para poder ser. ¿Qué te quiero decir con esto? Es decir, nosotros queremos hacer las cosas a través de obras, a través de acciones, porque estamos acostumbrados a querer lograr las cosas de esta manera. Sin embargo, la Escritura está dejando muy claro, la Escritura deja muy claro este aspecto de que Abraham fue justificado por su fe. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que creer. La Escritura nos enseña muy claramente a nosotros que nosotros fuimos justificados mediante la fe, dice su palabra. Solo que en nuestra naturaleza pecaminosa, que ya está muerta, que ya fue crucificada, que ya no debemos de creerle que está ahí, sino tenemos que creer en Cristo Jesús, porque es a través de la fe en Cristo Jesús que nosotros fuimos justificados también. Pero como fuimos enseñados a ganarnos el pan, fuimos enseñados a ganarnos todo, fuimos enseñados a que en esta vida nada es gratis, ¿sí? Normalmente nos decían: ten cuidado cuando te den algo, porque nada es gratis, seguramente algo quieren, todo lo que quieras en la vida lo tienes que ganar. Esa fue la forma en que nos formamos, nos educamos, y es la forma en que la religión nos entrenó también. Así como la ley entrenaba a la gente, así fuimos entrenados nosotros, queriendo lograr las cosas por nuestro esfuerzo, por nuestra obediencia, por nuestras buenas acciones, como lo leíamos hace un momento que te comenté acerca de los verbos que tiene Romanos capítulo 4. Así que de esta manera nosotros nos acostumbramos a que nada es gratis, de modo que cuando llegamos a Jesús, ¿qué dijimos? Nuestros pecados han sido perdonados. Por eso nuestra filosofía del reino dice: he sido perdonado, he sido justificado, ya soy santo, soy una persona justa. Ahora, ¿qué me espera? Disfruto de la abundancia de su gracia, disfruto de la abundancia de su amor, disfruto de la abundancia de su misericordia. Ya somos justos, ya fuimos perdonados, ya fuimos limpiados mediante nuestra fe en Cristo Jesús. La Biblia está llena de versículos bíblicos que nos muestran que la fe es mucho mayor que las obras. Mire, viene a mi mente un chiste que nos ilustra de alguna manera esto. Se cuenta que una señora llegó al cielo y en la entrada del cielo estaba San Pedro checando a todos los que iban entrando, y cuando la mujer llega le dice San Pedro: bienvenida al cielo, qué bueno que estás aquí. Y mire, como estamos en la gracia y como tú creíste en Jesucristo, el acceso al cielo es muy sencillo, solamente tienes que deletrear una frase. Y la mujer se rascó la cabeza y dijo: ¿cuál será la frase que me va a poner Pedro, verdad? Y entonces Pedro guardó silencio,
esperando que la mujer hablara, y la mujer le dice, estoy esperando, ¿qué frase? Oh, te dije que estamos viviendo en la gracia y tú fuiste justificado por la gracia, por la fe, así que tú escoges la palabra. Y la mujer dijo, bueno, está bien. ¿Qué palabra vas a deletrear? Le dijo Pedro. La palabra bueno. Adelante. B-U-E-N-O. Bueno. Ah, muy bien. Bienvenida al cielo. Pero en ese momento algo sucedió adentro y Pedro le dice, ¿sabes qué, mujer? Te voy a encargar tantito la entrada, voy a resolver esta situación y regreso. Así que la mujer ahí estaba esperando cuando de pronto ve venir a alguien allá a lo lejos y dice, no puede ser, es mi esposo, pero si estaba vivo, pero si estaba bien. Pero yo me pregunto, dijo en sus adentros esta mujer, yo me pregunto, ¿a qué viene aquí? Porque muchas veces así pensamos, ¿verdad? Que nuestras obras no nos califican para estar en el cielo, que nuestras acciones son reprobadas como para venir a la casa del Padre. Así que este hombre dijo, mujer, ¿qué haces aquí? Pues es que Pedro me encargó la entrada. Entonces, ¿tú qué haces aquí? Pues yo también vine para el cielo. Poco después de que tú falleciste, a mí me dio un infarto y estoy aquí. Oh, dijo la mujer como con un gesto así, no queriendo que el hombre estuviera toda una eternidad a su lado, y le dice a la mujer, bueno, para entrar al cielo tienes que deletrear una palabra. Oh, sí, una palabra. ¿Cuál palabra? Y la mujer le dice, Parangaraytirimbícuaro. ¿Qué? Y el hombre dijo, pues ya estuvo que no pasé. Vea cómo muchas veces, aunque este es un chiste, ilustra nuestro ego, el corazón amargado que no quiere que los demás puedan gozar del privilegio y de la bendición que uno tiene. Pero qué bueno que estamos en la gracia. Yo solamente te lo conté como una ilustración de que la gracia nos permite accesar a la presencia del Señor. Que la fe que hemos puesto en Cristo Jesús nos ha justificado y nos califica para estar delante del Rey. La fe es mayor que las obras. En segundo lugar, quiero que entienda usted este aspecto tan importante que lo primero antes de cualquier otra cosa, o mejor dicho, en este segundo punto, yo quiero mostrarte de qué manera, ¿sí? de qué forma es que el Señor nos ha aceptado a nosotros. La acción más poderosa, ¿sí? La acción más poderosa de la fe es haber sido aceptado por Dios. Se lo repito otra vez, la acción más poderosa de la fe es haber sido aceptado por Dios. No es que tú levantes a un paralítico, no es que tú sanes a un enfermo, no lo es que resucite un muerto, que eso sería fabuloso, ¿verdad? También, pero esa no es la acción más importante de la fe. No es que la montaña se traspase a la mar, no es eso. A nosotros como seres humanos nos llama la atención eso. Y yo creo que muchos de nosotros en tiempo atrás buscamos, ¿verdad? Buscamos libros, predicaciones, buscamos algo que nos pudiera enseñar a mover las montañas, a levantar a los paralíticos, a poner la mano sobre los enfermos y que ellos pudieran ser sanados o orar, ¿verdad? Por algo así. Y no nos enfocamos en lo que es primero y en lo que es más importante. Así que es muy importante este entendimiento. Abraham entendió que él fue aceptado por Dios. Fue aceptado por Dios sin hacer méritos. Nosotros estamos acostumbrados a hacer méritos, obras.
Pero Abraham no, Abraham sencillamente le creyó a Dios. Cuando el Señor le dijo, voy a multiplicar tu descendencia, va a ser como la estrella de los cielos, incontables, él le creyó al Señor. A partir de ese día, la naturaleza de Abraham cambió. Él estaba desarrollando una naturaleza nueva en su ser. Y lo podemos ver, mire, lo podemos ver en su diario vivir. Lo podemos ver en su forma de ser. Cuando leemos nosotros, por ejemplo, Génesis capítulo 20, la Biblia dice que Abraham llegó a la tierra de Abimelech, el rey de Gerar, y la Biblia dice que al rey le gustó Sara y se la llevó al palacio para que fuese su mujer. Bueno, a mí me llama la atención porque en Génesis capítulo 17 Sara tiene 90 años. No sé si Sara era una señora tragaños, aparentaba menos años, no sé, porque ella misma dice que ella era una anciana. Cuando el Señor le habla en Génesis 17 y 18, vemos que el Señor les habla. Abraham dice a un hombre de casi 100 años y a una mujer de 90 años. Y en Génesis 20 llega a la tierra de Gerar con el rey Abimelech, y al rey Abimelech le encanta la mujer y se la lleva a su casa. Recuerde que el Señor no permitió que la tocara, y el Señor le dice, cuidado, eres hombre muerto si la tocas. Y yo de pronto yo veo y digo, ¿Dios se habrá equivocado? Dios se habrá equivocado porque al que está reprendiendo es Abimelech en lugar de reprender a Abraham. ¿Quién fue el que mintió? ¿Quién fue el que dijo lo que se tenía que decir? Abraham. Y Dios está exhortando a Abimelech. Pero ese es el punto que yo te quiero ilustrar. En nuestra mente muchas veces no cabe esto y no entendemos ese pasaje porque lo estamos viendo desde la perspectiva de las obras, desde la perspectiva de las acciones. Si de nuestro punto de vista humano vemos a Abraham, nosotros lo condenaríamos y justificaríamos a Abimelech porque Abimelech era inocente y él mismo lo muestra. Sin embargo, el Señor termina de hablarle a este hombre y deja libre a Sara y manda a llamar a Abraham y le dice, Abraham, ¿qué es lo que me has hecho? Por poco me haces pecar, por poco traes la maldición a mi nación, a mi palacio. Y Abraham le explica la situación. Pero usted lee el versículo más adelante, dice que por causa de Sara, Abraham recibe ovejas, bueyes y muchos criados. ¿Cómo está eso? En lugar de que Abraham fuese regañado, exhortado por Dios, Dios le bendice. Dios le da manos llenas. Es impresionante eso. ¿Por qué? Porque ahora Dios ya no está viendo las acciones de Abraham. Dios ya no está viendo las obras de Abraham. Recuerde que Abraham por su fe fue justificado, o por su fe le fue contada por justicia. Ahí está la gracia del Señor manifestándose en la vida de Abraham. Qué bendición poder entender esta verdad de haber sido aceptado por Dios. Tú y yo fuimos aceptados porque en Cristo Jesús tú y yo somos santos delante del Señor y somos merecedores de su gracia y de su amor. Pablo habla de que hemos entrado a esta gracia mediante la fe también. Así que despójese de esa mentalidad de que tengo que hacer, despójese de esa mentalidad de cuánto tengo que orar, de cuánto tengo que ayunar, de cuánto tengo que hacer para poder lograr lo que otros han logrado. Usted ya está en una posición especial, usted ya está en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén a esta verdad? Creo que el Señor es digno de un fuerte aplauso y que Él reciba la gloria, la honra y la alabanza. Bendito sea Dios. Fuimos aceptados por el Señor. Fuimos aceptados por Él. Esta es la bendición más gloriosa, más grande que el ser humano
puede recibir. Mire, Romanos capítulo 5, versículo 12 dice de la manera siguiente: por lo tanto, oiga esto, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe. Estoy en la versión NTV. Tenemos paz para con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Una vez más, Pablo está remarcando, y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en las cartas del apóstol Pablo, él remarca esta gracia, él remarca esta justificación, porque el ser humano está acostumbrado a hacer todas las cosas mediante las obras. Y hay una enorme diferencia entre las obras de la ley y la justificación por gracia. Estoy hablando acerca de la acción más poderosa de la fe. Ya fuimos hechos justos a los ojos de Dios. Fuimos hechos santos a los ojos de Dios. Éramos inmerecedores, dice Pablo, de este privilegio, pero gracias que por haber creído en Cristo, nosotros fuimos aceptados. Y en tercer lugar, usted quizás se estará preguntando, entonces, ¿dónde entra la obediencia? Escuche bien, yo no obedezco para ser aceptado. Yo no obedezco para ser aceptado. Yo obedezco porque fui aceptado. Se lo repito otra vez, yo no obedezco para ser aceptado. Yo obedezco porque fui aceptado. Así que la obediencia es generada mediante este entendimiento, mediante esta fe. La obediencia es generada de esa forma. Dice la Escritura en Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando se le avisó lo que ocurriría, pero todavía no podía verse, obedeció y construyó un barco para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que viene por la fe. Él no buscó una señal, él no pidió, él no dudó acerca de lo que Dios le estaba haciendo, él sencillamente creyó en el Señor y obedeció a la voz de Dios, porque le creyó al Señor, creyó cada una de las palabras que salieron de la boca de Dios, creyó cada una de esas sílabas que salieron de la boca de Dios y se puso en acción. Esa es la obediencia. La obediencia es el resultado de la fe. Y nosotros queremos lograr las cosas al revés. Queremos obedecer, queremos que por nuestra obediencia venga la recompensa, como le dijo Dios a Abraham: tú vas a ser recompensado en gran manera. Y él dijo: ¿para qué quiero recompensa? ¿Para qué quiero la bendición? ¿Para qué quiero prosperidad? ¿Para qué quiero todo eso si al final de cuentas no tengo hijos? Pero después de eso él le creyó al Señor. Entonces, vaya usted permitiendo que esta palabra entre a su corazón, entre a su vida. Así que la obediencia es el resultado de la fe. La obediencia es lo que yo hago, de que he sido amado, aceptado por el Señor. Entonces usted y yo ya fuimos aceptados, por eso obedecemos. En la ley de Dios, mire, quiero definirte la justicia en la ley de Dios. Deuteronomio capítulo 6, 25 dice: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. ¿Cuándo? Tendremos justicia cuando pongamos por obra todos sus mandamientos, todos sus mandamientos. Tendremos justicia. Esa era la justicia a través de la ley. Esa era la justicia a través de las obras. Poder cumplir con todos los mandamientos. Pero nadie ha podido cumplir esos mandamientos a excepción de Jesucristo, porque Él vino para cumplir. Y Él a través de
de su vida, a través de su obediencia, él cumplió la ley del Señor. Santiago 2:10 dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable de todos. Por eso es que nadie, por la ley, nadie puede ser justificado por la ley. Nadie, mire, la bendición de Dios, escuche, la bendición de Dios en la ley era por obediencia completa, total y absolutamente a su palabra basada en la ley. Así estaba condicionada la bendición. Y si no, se soltaba la maldición por haber fallado, por haber incumplido, por haber equivocado, ¿verdad? En el cumplimiento de la ley venía todas las maldiciones a la vida del pueblo, a la vida de las personas. Esto era aterrador. Pero en Cristo Jesús está la bendición. Pablo le enseña también, en Cristo Jesús las promesas del Señor son amén y son sí en Cristo Jesús. No tenemos que hacer absolutamente nada, sino sencillamente creer en el Señor, que hemos sido justificados a través de la fe. Así que escuche bien, quiero que entienda que la gracia nos ha facilitado todo. Mire, dije hace un momento que la acción más poderosa de la fe es haber sido aceptado por Dios, tal y como somos, tal y como éramos. Y te dije que la obediencia es el resultado de haber sido aceptado, es el resultado de creerle al Señor. La obediencia. Pero aún en la obediencia, escuche bien, aún en la obediencia nosotros tenemos ventajas. Romanos 5:1 dice así, Romanos 5:9 dice así, Romanos 5:9 dice, porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Note la regla que el apóstol Pablo emplea en este versículo. Él está hablando de Adán. Por la desobediencia de Abraham, todos, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Vea cómo la desobediencia de un hombre afectó a la humanidad. Si la actitud negativa de una persona en un día llega a influenciar a más de 3,000 personas, ahora el pecado de Adán, la desobediencia de Adán influyó en toda la humanidad, en todos los millones de habitantes que somos. Pero de la misma forma, esta regla de interpretación que usa Pablo dice, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Es decir, que Jesús obedeció hasta la muerte de cruz. Jesús obedeció hasta la muerte de cruz, y por esa obediencia hasta la muerte de cruz, nosotros somos considerados obedientes. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Somos considerados obedientes. ¿Se dan cuenta? Que usted ya no necesita estar obedeciendo la ley, ya no necesita estar obedeciendo reglas, sencillamente usted ya fue aceptado, fue justificado y ahora tiene acceso a la gloria del Señor, tiene acceso a la presencia del Señor, no tiene nada que hacer absolutamente. Por eso decimos en la filosofía del reino, disfruto su abundancia. Disfruto su bendición, disfruto de toda esta plenitud que el Señor ha logrado mediante su obediencia. Si la obediencia era necesaria, Jesús obedeció por nosotros. No sé si usted pueda decir amén. Muy bien. Creo que estamos entendiendo esta parte. Y en algún momento más estaremos ampliando un poco todo esto para que definitivamente nosotros logremos entender y vivir esta libertad con que Cristo nos hizo libres. Quiero terminar con un pasaje del Evangelio de Lucas capítulo 10 versículo 17.
Dice de esta manera: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. 70 discípulos de Jesús fueron enviados a predicar. En otro pasaje de la Escritura dice que sanaron enfermos. Jesús le dijo: resuciten muertos, hagan milagros, levanten a los paralíticos y los demonios sean sujetados. Y cuando ellos vieron esta maravilla, vieron que a la oración de ellos los enfermos eran sanados, los endemoniados eran liberados, vinieron con gozo. Pero el Señor le dio una razón mucho mayor para gozarse. El Señor le cambia, le cambia la jugada, vamos a decirlo así. No es por lo que nosotros hacemos que somos aceptados. Óigalo bien. No es por lo que nosotros hacemos que somos aceptados. Hacemos las cosas porque hemos sido aceptados. Y de esa manera el Señor quería que quedara muy claro en el corazón de los discípulos, como posteriormente ellos lo están viviendo. Entonces el Señor le dice en el versículo 20: no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Puede entender eso? Que nuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Qué significa esto? Mire, yo he sido testigo de los jóvenes cuando van a hacer examen a la universidad. Ellos, para la fecha anunciada de que va a salir publicado en el periódico quienes fueron aceptados, lo primero que hacen en la mañana es buscar en el periódico si su nombre aparece en el listado de los admitidos a la universidad. Yo he sido testigo de que algunos jóvenes se sueltan a llorar porque no encontraron su nombre allí. Yo personalmente, a mí me tocó ver a un joven que fue rechazado 3 veces de la universidad en tres años consecutivos, y él anhelaba y él deseaba ingresar a la universidad y dice: no importa que ya hayan pasado 3 años, yo quiero volver. Así que lo motivamos, lo impulsamos, él volvió y finalmente pasó. Su alegría era incontenible, su regocijo, brincaba, danzaba, era inmensa la alegría al ver su nombre en el periódico, que había sido admitido por una de las universidades más importantes de nuestro país. ¿Te imaginas ahora con el cielo? Gócense, dice. ¿Y eso qué significa? Vea, no, el Señor en pocas palabras le está diciendo: no es por lo que ustedes hacen, sino porque su nombre está en el libro de la vida. Sus nombres están en el libro de la vida. Wow, eso significa que ya hemos sido aceptados, que tu nombre y el mío, si tú has recibido a Cristo, has reconocido a Cristo en tu corazón, has puesto tu fe en Jesús, tu nombre está en el libro de la vida. ¿Cuántos de los que me están escuchando ya han recibido a Jesús, ya han sido justificados mediante haber creído en Cristo Jesús, puesto su confianza en Jesús, y que usted no esté confiando en sus obras, no esté confiando en sus acciones, en su buen comportamiento, sino en la obra redentora en la cruz del Calvario? Es esto lo que nosotros tenemos que creer, dice el apóstol Pablo. Así que nuestros nombres están en el libro de la vida. Yo quiero invitarte en esta hora a darle gracias a Dios. Tú que ya recibiste, tú que ya aceptaste a Jesús, tú que ya depositaste tu fe en el Señor, de verdaderamente deja esa condenación, deja ese espíritu de acusación de tu vida, sácalo de allí a través de esta palabra, a través de esta enseñanza. La fe, la acción más poderosa de la fe es haber sido aceptado, es haber sido perdonado, es haber sido justificado. Lo demás va a venir por añadidura. Así que inclina tu rostro en esta hora y vamos a decirle: Señor, gracias Jesús, gracias por llevar mis pecados. Inclina tu rostro y empieza a orar. Señor, te damos muchas gracias. Muchas gracias por esta palabra que trae libertad a nuestros corazones, Señor. Ciertamente nosotros queremos hacer grandes cosas para ti,
pero no para ser aceptados, Señor, sino porque tú nos has aceptado, porque tú nos has redimido y nos has justificado. Que esta verdad sea revelada mediante tu Espíritu a la vida y a los corazones de cada una de las personas que nos están oyendo. Te pido, Espíritu Santo, que le des revelación, Señor, de modo que seamos libres en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Padre eterno, que podamos caminar, Señor, en esta verdad, en este fundamento y en esta realidad de tu palabra. Muchas gracias, Espíritu Santo, porque hoy me doy cuenta que no tengo nada que hacer, que no es por obras para que nadie se gloríe, que no es por mi buen comportamiento, por mis buenas acciones. Nadie será justificado de esa manera, sino por haber creído y haber puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Muchas gracias. Amén. Muy bien, tú que te has conectado con nosotros, que nos estás mirando por primera vez, yo te invito a que tú deposites tu fe en Cristo Jesús en este día. Repite esta oración conmigo y di: Padre Celestial, quiero agradecerte porque tu Hijo Jesús murió en la cruz por mí. En este día yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón, y yo creo en que Jesús murió y resucitó para darme vida eterna. Yo le abro mi corazón, le abro mi ser para que Él sea mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Aprovecho para decirles y comentarles, bueno, algunos hermanos nos han estado preguntando que cuándo vamos a volver al templo, a la iglesia. Hace ya varios días le enviamos un comunicado a todos los líderes en qué orden vamos a regresar. Hemos dicho que vamos a regresar hasta que estemos en verde. Vamos a regresar todos primeramente Dios, y a través de sus líderes ellos les van a dar a conocer los pasos a seguir. Muchas gracias, bendiciones y hasta la próxima.